Mi hermana me traicionó poniéndose del lado de mi exesposa infiel, obligándome a pagar la manutención de un niño que el ADN demostró que no era mío. Comenzaré admitiendo honestamente que odio a mi hermana, aunque no siempre fue así. Na es mi hermana mayor y la admiraba mucho cuando éramos jóvenes, pero con el tiempo me ha demostrado lo terrible que puede ser como hermana. Verán, estuve casado con mi exesposa Susie durante 2 años antes de descubrir que me había estado engañando. La revelación fue una completa sorpresa. Todavía recuerdo el momento vívidamente. Estaba leyendo sus mensajes y me topé con una conversación donde había estado enviando mensajes de texto sexualmente explícitos con su mejor amigo masculino de 8 años. Susie siempre me había asegurado que él era solo un amigo, alguien que había estado en su vida para siempre. A pesar de sentir punzadas de celos a veces, confiaba profundamente en ella. Habíamos construido nuestra relación sobre esa confianza, así que cuando accidentalmente vi esos mensajes de texto lascivos entre ellos, me sentí completamente cegado. Era como si la base de todo lo que creía sobre nuestro matrimonio se hubiera desmoronado en un instante. La confronté e inmediatamente se echó a llorar, disculpándose profusamente. Insistió en que fue solo un error de una vez y que su amigo no significaba nada para ella de esa manera. Prometió bloquearlo y me aseguró que nunca volvería a suceder. A pesar de mi enojo y dolor, quería creerle. Comenzamos a ir a terapia de pareja porque estaba profundamente herido por su traición y necesitaba entender por qué sucedió y si nuestro matrimonio podía salvarse. En la terapia, Susie parecía genuinamente arrepentida. Asumió la responsabilidad de sus acciones y trabajó duro para recuperar mi confianza. Por un tiempo, sentí que estábamos progresando de verdad. Ella estaba atenta, transparente y dispuesta a esforzarse para reparar nuestra relación. Decidí quedarme y darle a nuestro matrimonio otra oportunidad porque todavía la amaba y quería creer que las personas podían cambiar y las relaciones podían sanar. Sin embargo, como ya habrán adivinado, fue un gran error. Después de un tiempo, descubrí que mi exesposa estaba tratando de reunirse secretamente con su mejor amigo masculino. Una noche, me había dicho antes que iba a salir con una compañera de trabajo, pero algo en su comportamiento parecía extraño y tuve la persistente sensación de que estaba mintiendo. Confiando en mi instinto, decidí llamar a la compañera de trabajo después de que Susie se fuera solo para verificar con ellos. Para mi consternación, me dijeron que no tenían tales planes con Susie. Sentí una ola de devastación y confusión apoderarse de mí. Se estaba volviendo dolorosamente claro que Susie probablemente se estaba reuniendo con este tipo. De lo contrario, no tenía ninguna razón para mentirme. Mi mente corrió con pensamientos de traición mientras intentaba llamarla varias veces, pero ignoró cada llamada. Sentí una creciente sensación de temor e impotencia a medida que pasaban las horas. Esa noche, finalmente llegó a casa muy tarde, completamente borracha. La había estado esperando toda la noche, sentado en el sofá de nuestra sala de estar, con la mente llena de emociones. Cuando entró por la puerta, ni siquiera me reconoció mientras parecía completamente borracha. Simplemente pasó tambaleándose a mi lado en su camino hacia el dormitorio, actuando como si yo no existiera. Me senté allí sintiéndome invisible y completamente desconsolado, dándome cuenta de que la mujer en la que una vez confié y amé se había convertido en una extraña para mí. Más tarde, cuando estaba a punto de irme a dormir, escuché que su teléfono vibraba en la mesita de noche con una notificación de mensaje. Susie se había quedado dormida completamente vestida con su ropa de la noche, claramente demasiado borracha para siquiera cambiarse. La cubrí suavemente con una manta y, impulsado por una mezcla de temor y curiosidad, me incliné para revisar el mensaje que había recibido. Tan pronto como vi el número, lo reconocí instantáneamente. Pertenecía a él, su amigo masculino. Mi corazón se hundió al leer el texto. Eso fue muy divertido, deberíamos hacer esto más seguido. El mensaje terminó con una lengua y un emoji de gota de sudor, lo que solo empeoró las cosas. Sentí una ola de náuseas golpearme. No había forma de que un tipo enviara un mensaje como ese con esos emojis si no significaba que algo significativo había sucedido entre ellos. Mi mente corrió con todo tipo de pensamientos terribles sobre lo que podrían haber hecho. Me sentí mal del estómago, dándome cuenta de que mis peores temores probablemente eran ciertos. Traté de calmarme, pero fue imposible. La traición se sintió como un dolor físico en mi pecho y no pude sacudirme la imagen de ellos juntos. No pude dormir en toda la noche. Di vueltas y vueltas en la cama con la mente consumida por la ansiedad y la angustia. Seguí repitiendo todo en mi cabeza, preguntándome cómo había llegado a esto y qué se suponía que debía hacer a continuación. La noche se sintió interminable y cuando llegó la mañana, supe que nada volvería a ser lo mismo.
Cuando confronté a Susie sobre esa noche y cómo había mentido, hizo todo lo posible para evitar asumir la responsabilidad. Al principio, trató de manipularme y hacerme gaslighting, afirmando que mi falta de confianza era el verdadero problema y que llamar a su compañero de trabajo era una invasión de su privacidad. Me acusó de ser paranoico y irrazonable. Sus intentos de hacerme gaslighting fueron frustrantes e hirientes, pero me negué a ceder. Saqué a relucir el mensaje que él había enviado, exigiendo una explicación. Ella lo descartó, insistiendo en que así es como los amigos se hablaban entre sí y me llamó bicho raro por leer demasiado en ello. Su actitud despectiva solo alimentó mi determinación de llegar a la verdad. Decidí jugar mi última carta. Le dije que lo confrontaría directamente si ella no se sinceraba conmigo. Esta amenaza pareció tocarle un nervio. Se puso visiblemente ansiosa y trató de disuadirme de contactarlo, claramente preocupada por las consecuencias. Finalmente, después de mucha resistencia y renuencia, Susie se echó a llorar y confesó. Admitió que había estado queriendo verlo durante mucho tiempo y que, de hecho, se habían besado después de emborracharse. Su confesión fue como un puñetazo en el estómago, confirmando mis peores temores y destrozando cualquier confianza restante que tenía en ella. Continuó justificando sus acciones, sugiriendo que nuestro matrimonio se había vuelto aburrido y que estaba buscando emoción en otro lugar. Estuve vehementemente en desacuerdo, señalando que su trampa y engaño fueron las mismas razones por las que nuestro matrimonio se había agriado. Le recordé que era imposible volver a la normalidad después de descubrir que estaba enviando mensajes de texto sexualmente explícitos con otro hombre. A pesar de sus intentos de racionalizar su comportamiento, me mantuve firme. Dejé claro que la culpa recaía directamente sobre sus hombros por romper nuestros votos y destruir la confianza que habíamos construido. Expresé mi profunda decepción y le dije que había llegado a mi punto de quiebre. No podía simplemente pasar por alto sus acciones y fingir que todo estaba bien. Susie, al darse cuenta de la gravedad de la situación, comenzó a suplicar perdón. Reconoció sus problemas, pero me rogó que no la abandonara, enfatizando que estaba dispuesta a trabajar en sí misma y en nuestra relación. A pesar de sus promesas, me di cuenta de que la confianza entre nosotros se había roto para siempre. El daño era demasiado profundo ahora y finalmente me di cuenta de que quedarme solo iba a prolongar lo inevitable. Su traición había creado una brecha que no podíamos cerrar y nuestro matrimonio había sido irreparablemente dañado. Después de darme cuenta de esto, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida al pedirle que se mudara de mi casa. Afortunadamente, teníamos un acuerdo prenupcial vigente, así que me sentí aliviado de que me protegiera de cualquier posible repercusión financiera durante nuestro divorcio. A pesar de su insistencia e intentos de involucrar a sus amigos para persuadirme de que la perdonara, me mantuve firme en mi decisión y finalmente la eché a la calle. Sé que esto puede sonar duro al leerlo, pero estaba sufriendo demasiado ya que siempre pensé que envejeceríamos juntos. Sin embargo, su traición me dejó destrozado y sabía que nunca volvería a ser el mismo. Confié en mis padres y en mi hermana mayor sobre lo que había ocurrido entre Susie y yo. Estaban sorprendidos y consternados por la noticia, ya que nadie había anticipado las acciones de Susie y me aseguraron su apoyo para divorciarme de ella, lo que me brindó algo de consuelo. Sin embargo, Na parecía inusualmente callada durante todo esto, lo que me pareció extraño. Cuando le pedí su opinión, considerando su estrecha relación con Susie durante nuestro matrimonio, respondió de una manera inesperada. En lugar de reconocer mis sentimientos de traición causados por las acciones de Susie, Na cuestionó si estaba seguro de divorciarme de Susie, señalando que, a diferencia de mí, Susie no tenía ningún apoyo familiar. Me sorprendió la respuesta de Na. Parecía que estaba más preocupada por el bienestar de Susie que por la agitación emocional que estaba atravesando. Respondí firmemente a Na declarando que no me importaba el sistema de apoyo de Susie porque ella había elegido traicionarme repetidamente a través de su infidelidad. Enfaticé que el bienestar de Susie ya no era mi preocupación y cuestioné por qué parecía más preocupada por mi exesposa que por mí, su propio hermano. Na se defendió explicando que simplemente estaba preocupada por mí y no quería que tomara ninguna decisión apresurada sobre mi matrimonio sin pensarlo. Expresó como siempre había creído que Susie y yo estábamos destinados el uno para el otro y que todavía estaba en shock por nuestro divorcio. Por lo tanto, quería saber si tendría algún remordimiento en el futuro. Si bien su respuesta me pareció extraña en ese momento, no me detuve mucho en ella después. Toda la situación ya era emocionalmente agotadora, así que traté de concentrarme más en superar primero mi divorcio. Al principio, todo parecía ir bien para mí durante el proceso de divorcio y mi abogado confiaba en que ganaríamos el caso, pero luego todo cambió.
Susie dejó caer una bomba. Estaba embarazada. Estaba completamente cegado por esta revelación. Era algo que no había visto venir en absoluto. Claramente, la vida tenía diferentes planes para mí y quería lastimarme más después de esta noticia. Susie y su abogado me instaron a detener el proceso de divorcio. Argumentaron que deberíamos tratar de resolver las cosas por el bien de nuestro hijo. Susie insistió en que quería brindarle a nuestro hijo una educación familiar tradicional. Me sorprendió y de inmediato rechacé que ya no me importaran sus deseos y que no había forma de que este hijo pudiera ser mío. La respuesta de Susie fue argumentar que nunca había tenido intimidad con nadie más que conmigo. Enfatizó que solo porque se había besado con su mejor amigo masculino esa noche no significaba que pudiera quedar embarazada de él. Continuó instándome a considerar lo que era mejor para nuestro hijo y a luchar por nuestro matrimonio por el bien del bebé. Sin embargo, me negué a dejarme influir. Sabía que este era un intento desesperado de descarrilar el proceso de divorcio y hacerme sentir culpable para que me quedara con ella para que pudiera continuar viviendo una vida lujosa con mi dinero. Estaba claro para mí que Susie se estaba aferrando a las pajitas y me mantuve resuelto en mi decisión de terminar el matrimonio. Me mantuve firme insistiendo en que el divorcio procedería según lo planeado. Declaré que después de que Susie diera a luz, haría arreglos para una prueba de paternidad para determinar si el niño era mío o no. Sin embargo, el abogado de Susie contrarrestó nuestro argumento afirmando que, dado que Susie todavía estaba legalmente casada conmigo y había declarado que no había tenido intimidad con nadie más, automáticamente me convertía en el padre del niño. Afirmaron que buscarían la manutención de los hijos de mí debido a esto. Mi abogado estuvo vehementemente en desacuerdo, señalando que sin una prueba de paternidad tales afirmaciones eran infundadas. Desafortunadamente, todos somos demasiado conscientes de las deficiencias en nuestro sistema legal, especialmente cuando se trata de proteger a los hombres en situaciones como estas. En las semanas siguientes, el abogado de Susie procedió a demandarme por la manutención de los hijos, presentando pruebas para respaldar su afirmación de que Susie no había tenido intimidad con nadie más. Me retrataron como un monstruo controlador que estaba tratando de evitar pagar la manutención de los hijos y asumir cualquier responsabilidad por mis acciones. Incluso trajeron testigos para testificar en nombre de Susie. Para mi sorpresa, entre los testigos estaba mi hermana Mayorna. No tenía idea de que siquiera estaría allí. Inicialmente asumí que estaba allí solo para observar y apoyarme, pero para mi consternación, testificó en mi contra, afirmando que había sido amiga de Susie durante mucho tiempo y estaba segura de que Susie no podría haberme traicionado al acostarse con otra persona, ya que, según mi hermana, Susie todavía estaba enamorada de mí. Na declaró firmemente que creía que el niño era mío. Escuchar a mi propia hermana apoyar a mi exesposa por encima de mí fue desgarrador. Na sabía de primera mano cuánto había amado a Susie y cuán profundamente me había lastimado. Sin embargo, estaba allí apoyando las acciones engañosas de Susie. Más tarde, cuando estábamos fuera de la corte, confronté a mi hermana sobre su inesperado testimonio. Expresé mi shock y traición sintiéndome completamente cegado por sus acciones. Na, sin embargo, defendió su decisión insistiendo en que estaba haciendo lo que creía que era correcto y que eventualmente apreciaría su postura en el futuro. Levanté la voz expresando mi disgusto y enojo con ella por ponerme en una situación en la que podría tener que pagar el informe infantil por un niño cuya paternidad ni siquiera estaba confirmada. Nina respondió argumentando que no debería ser tan cruel con un niño por nacer y que necesitaba considerar las dificultades financieras que Susie enfrentaría sin ninguna ayuda alimentaria y manutención infantil de mí. Na me dijo que nunca entendería su perspectiva porque no poseía instintos maternales como las mujeres. Me instó a darme cuenta de que proporcionar para los gastos del niño era lo menos que podía hacer en esta situación. Me sentí explotado y profundamente perturbado por la perspectiva de mi hermana sobre el asunto. No podía comprender cómo podía priorizar las necesidades financieras de Susie sobre la agitación emocional que estaba atravesando. Mis padres también expresaron su decepción, mi hermana diciéndole a Ana que no tenía derecho a ir a mis espaldas y testificar en mi contra. Sin embargo, el daño ya estaba hecho ya que mi propia hermana testificando en mi contra demostró a la corte que Susie podría estar diciendo la verdad y que yo estaba tratando de escapar de la responsabilidad de nuestro hijo. Por lo tanto, la corte falló a favor de mi exesposa otorgándole la manutención infantil para mí hasta que el niño cumpliera 18 años. Estaba lleno de rabia y me negué a aceptar el juicio. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, mi abogado y yo nos encontramos acorralados e incapaces de influir en la decisión de la corte. Ha pasado bastante tiempo desde mi divorcio con Susie y he seguido pagando la manutención de su hijo cada mes, quien claramente no se parece a mí en nada.
A pesar de realizar una prueba de paternidad que confirma que no es mío, el hecho es que debido a que mi exesposa estaba embarazada mientras todavía estábamos casados, el niño es legalmente mi responsabilidad. Ahora estoy obligado a seguir pagando hasta que cumpla los 18 años. Esta es la razón por la que a lo largo de esta prueba mi resentimiento hacia mi hermana se ha profundizado aún más que hacia mi exesposa. Culpo únicamente a Ana por hacerme quedar atrapado en esta situación. Esta es la razón por la que he mantenido un completo silencio hacia mi hermana y me he negado a reconocer su presencia en los eventos familiares a pesar de las múltiples súplicas de mis padres para perdonarla y dejar que el asunto siga su curso. Todos los demás en la familia respetan y comprenden mi postura. Varios primos y familiares comparten mi desdén hacia Nay. Como resultado, también mantienen su distancia de ella. Na en múltiples ocasiones se ha quejado con nuestros padres sobre cómo la he aislado del resto de la familia. Ella justifica sus acciones afirmando que hizo lo que pensó que era mejor para el niño. Sin embargo, sus intentos de obtener simpatía han seguido cayendo en oídos sordos, ya que el resto de la familia reconoce su tontería y apoya mi decisión. Na se casó el año pasado con su novio de toda la vida, Joshua. A pesar de recibir una invitación a la boda, no me molesté en asistir. Más tarde me enteré por mis padres de que muchos otros miembros de la familia tampoco asistieron, lo que decepcionó a Ana. Después del matrimonio, ella y su esposo estaban tratando de quedar embarazados por un tiempo. Mis padres me habían expresado su entusiasmo ante la perspectiva de finalmente tener un nieto de nuestra línea de sangre. Recientemente tuve que viajar a una ciudad cercana para una conferencia de trabajo organizada por mi empresa. Después de que concluyó la conferencia, mis compañeros de trabajo y yo decidimos relajarnos y descansar en el bar del hotel durante nuestro tiempo libre. Imaginen mi sorpresa cuando vi a mi hermana sentada con un caballero mayor en el bar. Ella no me había notado y me aseguré de que siguiera siendo así, ya que tenía curiosidad por su presencia en un bar a altas horas de la noche fuera de la ciudad, considerando que estaba casada. Observé cómo se inclinaba más cerca del caballero mayor y le susurraba algo al oído que lo hacía reír. Mis sospechas crecieron ya que parecían estar coqueteando y parecían inusualmente cómodos el uno con el otro. Sin pensarlo demasiado, instintivamente alcancé mi teléfono y tomé silenciosamente algunas fotos. Me aseguré de capturar tomas claras de la cara de mi hermana y la cara del caballero mayor, queriendo una prueba innegable de lo que estaba presenciando. Mientras los observaba juntos en el bar, mi mente corrió con incredulidad y confusión. ¿Cómo podía mi hermana, que estaba casada, estar en una situación tan comprometedora? Observé con incredulidad cómo Nay y el hombre continuaban participando en su conversación íntima compartiendo sonrisas y risas. Después de aproximadamente una hora, el hombre le hizo un gesto a Ana para que lo acompañara a su habitación y ella asintió con la cabeza y se levantó para acompañarlo. Mis ojos se abrieron al ver que la realidad de la situación se hundía y claramente estaba presenciando que mi hermana estaba a punto de engañar a su esposo. Quería gritarle que se detuviera, pero por mi experiencia pasada había aprendido que los tramposos nunca aprendían de sus errores, sino que necesitaban que se les enseñara una lección. Después de regresar a casa, tomé la decisión de comunicarme directamente con su esposo Joshua. Sentí que era importante que él supiera la verdad en lugar de estar cegado como yo lo estaba. Lo encontré en Facebook y le envié una solicitud de amistad con la esperanza de que la aceptara. Después de unas horas, revisé y vi que, de hecho, había aceptado mi solicitud, así que inmediatamente le envié un mensaje. En el mensaje, me presenté como el hermano de Nina y le expliqué que necesitábamos tener una conversación importante. Le pedí que no le informara a mi hermana sobre mi texto y le proporcioné mi número de teléfono para que pudiera llamarme. Esperaba que escuchara lo que tenía que decir y esperaba ansiosamente su llamada. Unos minutos después, me llamó con curiosidad sobre por qué me había comunicado con él. Mencionó que ya sabía de mi porná y mis padres, pero se sorprendió de que me hubiera puesto en contacto con él después de todo este tiempo. Me disculpé con él por no asistir a su boda y expresé mi pesar de que estuviéramos hablando en tales circunstancias. Luego me preguntó qué pasaba y sinceramente compartí lo que había visto en el hotel entre Na y el caballero mayor. Me abstuve de usar inmediatamente la palabra trampa ya que no estaba completamente seguro de si Na y él tenían un matrimonio abierto o no, así que no quería hacer suposiciones. Sin embargo, mientras detallaba los eventos a Joshua, comenzó a sondear con numerosas preguntas sobre lo que Na estaba usando y quién era el otro hombre mostrando una clara angustia. Para respaldar mi relato, mencioné que incluso había tomado fotografías de ella con el caballero, ya que me resultó difícil creerlo yo mismo. Rápidamente compartí esas imágenes con él para proporcionar evidencia concreta de lo que había presenciado. Era evidente que estaba profundamente afectado por la revelación de la infidelidad de Nak y estaba lidiando con la gravedad de la situación.
Después de una breve pausa, inesperadamente expresó gratitud por mi honestidad y cuestionó por qué me saldría de mi camino para ayudarlo, especialmente considerando que éramos esencialmente extraños y que ya no tenía una relación con Na. Su pregunta tocó una fibra sensible y me impulsó a compartir mi propia experiencia explicando cómo había estado en su posición cuando mi exesposa me engañó. A medida que profundizaba en los detalles, expliqué cómo Na había aumentado mi dolor al testificar en mi contra, lo que me llevó a mi carga actual de pagar la manutención de un hijo que ni siquiera era mío. Joshua guardó silencio durante unos minutos después de escuchar mi historia. Luego reveló que Na le había retratado una versión completamente diferente de la verdad. Según ella, Susie y mi matrimonio ya estaban fallando y habíamos dejado de ser íntimos, lo que llevó a Susie a cometer un error de una sola vez que supuestamente condujo a nuestro divorcio. Estaba furioso al escuchar esta distorsión de la realidad y aclaré a Joshua que Susie, de hecho, me había engañado 2 veces, dejándole claro que nuestro divorcio no se debió únicamente a un error de una sola vez, sino que ella había roto repetidamente mi confianza con su amigo masculino. Para mi alivio, Joshua me creyó y apreció mi honestidad y arrojar luz sobre el comportamiento engañoso de mi hermana. Me informó que no tenía intenciones de quedarse con una pareja infiel y que tendría una conversación con Na con respecto a esto. En los días que siguieron, mis padres me llamaron repetidamente para acusarme de arruinar la vida de Nina, ya que ahora enfrentaba un divorcio. Me culparon por interferir innecesariamente en su matrimonio y expresaron su frustración por no poder tener un nieto de ella. Después de esto, tampoco me contuve en la discusión. Contrarresté sus acusaciones afirmando que no era mi culpa que su hija no fuera fiel en su matrimonio. Enfaticé que en lugar de obsesionarse con la idea de un nieto, deberían concentrarse en enseñar a mi hermana mejores valores y moral para que pueda convertirse en una mejor persona. Na también me envió un texto vil acusándome de ser un niño rencoroso que no podía mantener mi nariz fuera de los asuntos de los demás. Incluso llegó a insinuar que la infidelidad de Susie durante mi matrimonio estaba de alguna manera justificada y que merecía todo lo que me había sucedido. Su mensaje me dejó hirviendo de ira. Me tomó horas calmarme después de leer sus palabras. Sin embargo, el destino parecía tener su propia forma de equilibrar las cosas porque recientemente supe que Na aparentemente está embarazada. Ella afirma que Joshua es el padre, pero él se niega a asumir ninguna responsabilidad. Joshua se ha comunicado conmigo solicitándome que testifique por él cuando el asunto inevitablemente vaya a la corte, ya que fui yo quien había tomado esas fotos incriminatorias de Na con el otro hombre. He aceptado sin dudarlo no solo para poder buscar venganza de mi hermana, sino también por empatía por Joshua. No quiero que otro hombre soporte el dolor y la traición que experimenté con mi exesposa. Desde entonces, mis padres y Na me han estado presionando implacablemente para que no testifique por Joshua. Siguen enfatizando que la familia es lo primero antes que nadie. No puedo evitar encontrar sus mensajes irónicos considerando que Na no priorizó a la familia cuando se trataba de mí. Estoy decidido a enseñarle una lección a mi hermana y asegurarme de que su esposo no sufre el mismo destino que yo. Actualización 1. Me sorprende ver cuán polarizada es la reacción de todos a mi publicación. No puedo creer que haya algunas mujeres debajo de mi publicación tratando de convencerme de que apoye a mi hermana a pesar de que claramente ha engañado. Solo me gustaría decirles que les dé vergüenza. Créanme, no habría tenido absolutamente ningún problema si mi exesposa hubiera pedido la manutención de los hijos después de demostrarme que el niño era mío. Sin embargo, ella no lo hizo. Claramente sabía que el niño no era mío ya que ni siquiera éramos íntimos en ese momento. Por lo tanto, a sabiendas me obligó a ser responsable de ello, ya que no podía permitírselo por su cuenta. No pude probar que ella tuvo relaciones íntimas con ese otro tipo porque no había pruebas más que ese único texto que había encontrado. Por lo tanto, sí odio a mi hermana Na por arruinarme y testificar por mi exesposa. Sin embargo, ahora que Na está manipulando de manera similar a su esposo, no me quedaré de brazos cruzados. Voy a testificar en su contra y asegurarme de que Joshua no sufra el mismo destino en el futuro. Si resulta que el niño pertenece a Joshua después de que él o ella nazca, estoy seguro de que no tendrá problemas para dar un paso al frente porque parece un buen tipo. Pero hasta que eso se demuestre, ¿por qué se debería obligar a un esposo a pagar la manutención de los hijos cuando la esposa claramente ha estado durmiendo con otros tipos? Na no ha mostrado absolutamente ningún remordimiento por su aventura o por ser la causa de la ruptura de su matrimonio. A diferencia de mi matrimonio, Joshua y Na ni siquiera tienen un acuerdo prenupcial, lo que significa que existe la posibilidad de que tenga que pagarle la pensión alimenticia. Por lo tanto, creo que además de esto no se le debería obligar a pagar la manutención de un hijo que no es suyo.
Creo que estoy haciendo lo correcto y me alegro de que en general la mayoría de los comentarios debajo de mi publicación estén de acuerdo con mi decisión. Actualización 2. Ha pasado un tiempo desde que actualicé algo aquí. Hoy presté testimonio contra mi hermana en la corte. Conté todo lo que la había visto hacer con el hombre mayor presentando todas las pruebas y fotos que pude. Pude sentir la mirada enojada de mi hermana fija en mí todo el tiempo, pero me mantuve resuelto a pesar de los intentos de su abogado de desestimar mi testimonio afirmando que tenía rencor contra mi hermana. El juez confirmó su validez. Espero que mi testimonio tenga un impacto positivo en el caso de Joshua y que no se vea obligado a pagar la manutención de los hijos. Sin embargo, el resultado está por verse. En medio de todo lo que ha estado sucediendo, mi relación con mis padres se ha visto afectada. Mi mamá me llamó con la voz ahogada por las lágrimas después de que descubrió que había cumplido mi promesa de testificar contra mi hermana. Estaba claramente decepcionada y me dijo cómo ella y papá esperaban que no le hiciera tal cosa a mi hermana. Mientras la escuchaba, no pude evitar sentir una oleada de frustración. Le recordé cómo nunca habían luchado por mí con tanta intensidad cuando mi hermana me había hecho lo mismo durante mi divorcio e incluso la habían perdonado por todo. Pero aquí estaba llamándome una decepción y llorando como si mis luchas y cargas no fueran nada en comparación con las de mis hermanas. Luego le dije a mi mamá que era injusto que me regañaran por defender lo que es correcto y decir la verdad, especialmente cuando no me habían apoyado en el pasado. Se sintió como una traición y dejé claro que no los necesitaba a ellos ni a mi papá en mi vida si iban a priorizar a mi hermana infiel por encima de mí de esa manera. Desde entonces, he dejado de hablar con mis padres y me he negado a contestar sus llamadas o responder a sus mensajes. Actualización 3. He vuelto con una actualización sobre la situación de mi hermana. Me complace informar que Joshua fue absuelto de pagar cualquier manutención infantil a mi hermana. Estoy seguro de que Na está muy molesta. No puedo evitar sentir una sensación de satisfacción al saber que al menos una persona pudo evitar la carga injusta que tantos otros, incluido yo mismo, hemos tenido que soportar. Me gustaría aclarar algunas cosas más por última vez que la gente sigue preguntando debajo de mi publicación. No tengo una relación con el hijo de Susie a pesar de que sigo pagando la manutención de los hijos. Si el hijo alguna vez crece y se comunica conmigo, no dudaré en decirle la verdad sobre su madre. Sí. Mis padres y yo todavía no nos hablamos y, sinceramente, me he estado sintiendo mucho más ligero y relajado sin que me llamen cada 2 días y me acusen de no apoyar a mi hermana. Na no se atreverá a confrontarme porque estoy seguro de que todavía está avergonzada después de que testifiqué en su contra. Además, sí, ella recibirá la pensión alimenticia de Joshua, lo cual ya sabíamos que sucedería. No, mis padres no tienen una relación con el hijo de Susie ya que saben que no es mi hijo. No tengo idea de si van a aceptar al hijo de Nina tampoco, pero tal vez lo hagan. Eso es todo.